La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio Ruso pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la Triple Alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente, pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania y así sucesivamente. De pronto, media Europa estaba en guerra contra la otra media. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916, con las batallas de Verdún y la del río Somme. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias, acabaría siendo jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho también cabreó mucho a los yanquis. Aún así, el presidente demócrata Wilson se presentó a la reelección haciendo campaña con el lema "Él nos mantuvo fuera de la guerra" y salió reelegido. Sin embargo, los alemanes seguirían hundiendo barcos mercantes. Además, se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle de que se posicionase en el conflicto de su lado si los Estados Unidos entraban en la guerra. Y vaya si entraron. Este fue el casus belli que provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los alemanes. Y esto, claro, terminó de desestabilizar la balanza. También ese mismo año en Rusia, las hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron el estallido de lo que sería la Revolución Rusa. El zar Nicolás II tuvo que abdicar y los bolcheviques liderados por Lenin tomarían el control. Finalmente, los rusos firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde, la paz. Los alemanes aprovecharon este pequeño éxito para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva, pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda a sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los tanques británicos causan graves bajas. Por otro lado, la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaba imponiéndose a la de los alemanes. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Después de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdica y huye a Holanda. Es el fin de los Kaiseres alemanes. Tras el Tratado de Paz de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las represalias contra los alemanes. El orden mundial se alteró tras la guerra. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares. El deshonroso Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf que desencadenaría una segunda guerra mundial. La Guerra Civil Española estalla cuando el ejército de África se subleva contra el gobierno del Frente Popular el 17 de julio de 1936, poniéndose a las órdenes del general Franco. El día 18, varias guarniciones de la península se suman a la sublevación. El general Franco, que se hallaba en Las Palmas en aquellos momentos, fue despertado a las 4 de la madrugada. Le comunicaron que se habían sublevado con éxito las guarniciones de Ceuta, Melilla y Tetuán. Por la mañana, ya del día 18, Franco embarca a su mujer y a su hija en un transatlántico con destino a Francia, y él, a las 2 de la tarde, sube al Dragón Rapid, un avión que le llevará a la zona española del Protectorado de Marruecos. ¿Por qué se alzaron contra el gobierno?
Para ello tenemos que echar la vista hacia atrás. En el año 1923, Miguel Primo de Rivera, con apoyo del rey Alfonso XIII, había instaurado una dictadura militar. En 1930, agotada la dictadura, dimite. El país llevaba muchos años de atraso social y económico con respecto a otros países de su entorno. En 1931 se convocan elecciones municipales. Fueron elegidos más concejales monárquicos que republicanos. El caso es que la coalición de partidos republicanos, moderados y de izquierda obtuvo mayoría en las grandes ciudades, por lo que el rey Alfonso XIII, viendo las manifestaciones prorrepublicanas tras los comicios, decide hacer las maletas y huir del país. En Madrid, el Comité Revolucionario proclama la República, lo que se conocerá como Segunda República, ya que España había tenido otra fallida aventura republicana muchos años antes. La monarquía renunció a sí misma, por lo tanto, la Segunda República estaba perfectamente legitimada. Niceto Alcalá Zamora asume la presidencia del gobierno provisional, que tenía como misión elaborar una nueva constitución republicana con un corte fuertemente anticlerical. Niceto Alcalá Zamora, que era católico, propugnaba una secularización más moderada y se encontró con una fuerte oposición. Una ola anticlerical se desató en buena parte de España. Los disturbios empezaron en Madrid, y la algarada se propagó rápidamente, con violentas revueltas en otras ciudades. Muchos conventos y edificios religiosos ardieron, se profanaron lugares de culto y cementerios. Hubo muchos heridos, incluso muertos. La Constitución se aprobó en diciembre y se iniciaron las primeras reformas. Alcalá Zamora ya había dimitido por no estar de acuerdo en el trato que la Constitución daba a la cuestión religiosa. Comenzaba la etapa de Manuel Azaña, que pretendía acelerar la modernización del país. Temiendo que Alcalá Zamora emprendiera una campaña revisionista y de desprestigio contra la República, los socialistas y los azañistas convinieron en ofrecerle la presidencia de la República, cargo que ocuparía durante años con gobiernos de distinto signo. A esta etapa azañista de 2 años, del 31 al 33, se la conoció como el primer bienio, o bienio reformista. En el 33 volvió a haber elecciones, y esta vez ganó una coalición de derecha que acabó encabezando Alejandro Lerroux. Este segundo bienio es conocido como el bienio conservador. Fue un periodo de gran inestabilidad, con un intento fracasado de golpe de Estado, la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, que estuvo alentada por importantes dirigentes del PSOE como Largo Caballero e Indalecio Prieto. A río revuelto con Pines, de paso, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Pero el líder catalán no consiguió sus objetivos y acabó en la cárcel. Mientras tanto, la revuelta en Asturias fue sofocada por el gobierno, que contó con un joven general para coordinar las operaciones. Se llamaba Francisco, de primer apellido Franco. La insurrección de Asturias reafirmó en la derecha, y especialmente en los monárquicos, la convicción de que si el Estado había conseguido sofocar la revuelta, no había sido por la eficacia de las instituciones republicanas, sino por la determinación de las Fuerzas Armadas de actuar rápida y contundentemente. La derecha perdió la fe en la legalidad, por lo que empezó a pensar en defender sus intereses por otros medios. La insurrección de la izquierda era un claro preludio de la guerra. Es por ello que hay algunos autores que sitúan el inicio de la guerra civil en el 34. En palabras de Indalecio Prieto, la revolución solo había servido para hacer más profundo el abismo político que dividía a España. La represión fue dura, se hicieron muchos prisioneros, hubo juicios y sentencias de muerte, aunque también por rebajar la tensión muchas penas fueron conmutadas. En la derecha creció un temor a que en un próximo intento acabara triunfando una revolución bolchevique. En febrero de 1936 se celebraron elecciones generales, las últimas de la Segunda República Española. Las izquierdas, para ganar, se unieron en lo que se llamó el Frente Popular, una coalición de socialistas, comunistas y anarquistas. La cosa estuvo muy empatada, pero la coalición Frente Populista acabó obteniendo la victoria, no exenta de sospechas de fraude. Las posiciones se habían radicalizado mucho. La izquierda no supo contenerse y los desórdenes se sucedieron de nuevo. Manifestaciones, huelgas, quemas de conventos e iglesias. Además, los políticos de izquierdas ya exigían sin ambajes la dictadura del proletariado. El Partido Comunista Español, que años antes era insignificante, crecía como la espuma. Por otro lado, el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio, había creado un movimiento de inspiración fascista, la Falange. El fascismo triunfaba en Italia y en Alemania, y caló en España. La Falange, fusionada con las juntas de ofensiva nacional sindicalista, no habían tenido un buen resultado en los comicios del 36, y se había quedado sin representación. Sin embargo, ahora los jóvenes de derecha se empezaban a alistar en sus filas, y el partido crecía y crecía. El caos se apoderó de España, reyertas callejeras entre comunistas y falangistas. Cada día había muertes de uno y otro lado. El gobierno no supo poner orden. El moderado presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, fue destituido, y Manuel Azaña acabaría ocupando el cargo. Casares Quiroga aceptaría la presidencia del gobierno. El PSOE estaba cada vez más dividido. Para Indalecio Prieto era prioritaria la defensa de la República. Sin embargo, la facción más radical, representada por Largo Caballero, apodado el Lenin español, se inclinaba porque los obreros se apoderaran del poder político, al margen de la legalidad, para iniciar las transformaciones sociales. Largo Caballero abogaba por una revolución social que habría de conseguirse por la violencia. Mientras, un alzamiento militar contra el Frente Popular se estaba gestando en la sombra. 4 años antes ya había fracasado un pronunciamiento militar, la llamada Sanjurjada. Sin embargo, en 1936 la sublevación contaría con el general Mola como director, con Sanjurjo exiliado en Portugal otra vez al frente. Esta vez habrían de coordinarse mejor las cosas. Solo hacía falta un detonante. Y ese detonante llegó. El 12 de julio de 1936, unos falangistas mataron al teniente de la Guardia de Asalto Republicana, José del Castillo, militante socialista. El cuerpo policial buscaba venganza y trató de detener a algún falangista. Como no lo encontraron, fueron a buscar a Gil Robles, pero este se encontraba de veraneo en Biarritz. Fue entonces cuando pasaron por la calle Velázquez y alguien propuso ir a por José Calvo Sotelo, que vivía ahí. Le detuvieron de madrugada y le metieron en una camioneta. Ahí, un escolta de Indalecio Prieto le disparó en la nuca. José Calvo Sotelo era una gran figura de la derecha, diputado y destacado líder de la oposición. Su asesinato causó gran conmoción y fue lo que hizo que Francisco Franco, hasta entonces indeciso, decidiera sumarse al golpe de estado dirigido por Mola. Y es aquí donde retomamos la historia. La rebelión militar estalló con éxito en Marruecos y al día siguiente alcanzó la península. De los 24 generales de división con mando en fuerza solo se sublevaron 4, pero los sublevados contaban con el ejército de África, que era el más experimentado. Los golpistas tenían planeado ocupar las ciudades más importantes en un par de días, como mucho, pero no fue así. La intervención de las fuerzas de seguridad, las tropas leales y los civiles armados por el gobierno frustraron parcialmente el golpe. El alzamiento no triunfa ni en la capital, Madrid, ni en Barcelona, aquí gracias a la decisiva intervención del general Aranguren, que se mantuvo fiel a la República. La guerra se enquistaría durante 3 largos años. Fue una guerra fratricida, entre hermanos. Una guerra que todavía sigue trayendo cola a día de hoy. 2 Españas enfrentadas. Buenos y malos, héroes, villanos, víctimas, verdugos. Hubo de todo, y en ambos bandos. La península quedó dividida en 2 zonas, la republicana y la llamada nacional.
¿Cómo actuaron los países vecinos? Lo cierto es que ninguna democracia movió un dedo para ayudar a la República. De hecho, Inglaterra y Francia promovieron un acuerdo de no intervención, al que se sumaron muchos países. Este acuerdo fue una farsa, y algunos países se lo saltaron a la torera. España se convirtió en campo de batalla de las fuerzas totalitarias antagónicas en Europa. El nazismo y el fascismo contra el comunismo. También se convirtió en laboratorio de experimentación de nuevas armas y métodos de guerra. Las potencias nazi y fascistas suministraron tanques y aviones a los sublevados, además de una fuerza de infantería voluntaria italiana, mientras que los ingleses y americanos les facilitaron el combustible. La Unión Soviética apoyó con firmeza a los republicanos, con entrega de material bélico y víveres a cambio del oro del Banco de España, el famoso oro de Moscú, con el que Stalin se cobró la ayuda. Para luchar contra el ejército sublevado, el gobierno republicano presidido desde el 19 de julio por Giral, pues Casares Quiroga había dimitido, armó en los compases iniciales de la guerra a los civiles, lo que daría lugar a las famosas milicias. Valientes milicianos, indisciplinados, iban a convertir la famosa lucha de clases en una guerra de clases. Los milicianos desatan el terror en la retaguardia, fijando su ira especialmente en la Iglesia Católica, y dando muerte a más de 8.000 religiosos. La guerra cobró para los nacionales un cáliz de cruzada contra los enemigos de la religión, término utilizado por los obispos españoles, lo que supuso el espaldarazo de la Iglesia al bando de Franco. Pero las troperías también se dieron en la retaguardia nacional. Las órdenes del general Mola eran claras: usar tanta violencia como sea menester. De pronto los que antes habían sido adversarios políticos se convierten en enemigos de la noche a la mañana. Es curioso porque en esta guerra el número de muertes en la retaguardia es semejante a las producidas en el frente. Muchas de estas muertes no eran más que venganzas personales. Tras la decisiva operación de cruce del estrecho con las tropas del ejército de África, y habiendo ya controlado gran parte de Andalucía y Extremadura, los generales del bando nacional vieron la necesidad de tener un mando único. A finales de septiembre del 36, una reunión de altos mandos de la facción sublevada decide nombrar a Franco como generalísimo de todos los ejércitos y jefe del nuevo estado erigido en la zona sublevada. Franco se resistió hasta el último momento a ser el elegido. Mientras, en Madrid, el gobierno de Giral se había derrumbado y el socialista radical Largo Caballero fue designado presidente del gobierno republicano. La escasa afluencia de voluntarios para empuñar las armas, unos 100.000 en cada zona, obliga a ambos bandos a abrir las cajas de recluta. En agosto los nacionales y en septiembre los republicanos. A partir de entonces se enfrentarán dos ejércitos engrosados por soldados de quintas, muchos de ellos totalmente ajenos a la lucha ideológica, que se dirime a tiros. Los combatientes luchan en el bando que ha triunfado en su pueblo, ciudad o provincia. La lealtad geográfica será la realmente mayoritaria. El gran objetivo de los sublevados es tomar la capital. La gran ofensiva de Madrid es planificada como un movimiento convergente de las tropas de Mola por el norte y las de Franco por el sur. Si cae Madrid, los nacionales tienen ganada la guerra. Pero los defensores de la República no se lo ponen fácil. Se inicia la batalla de Madrid. Los republicanos, además del material bélico soviético, cuentan con unas unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de más de 50 países, las llamadas brigadas internacionales. El gobierno republicano presidido por Largo Caballero tomó la precaución de abandonar Madrid e instalarse en Valencia. La primera fase termina en febrero y marzo de 1937, con las batallas de Jarama y de Guadalajara. En esta última son derrotados humillantemente los voluntarios italianos enviados por Mussolini, en la que es difundida propagandísticamente como la primera derrota del fascismo en el campo de batalla. Los años 37 y 38 constituyen el largo tramo central de la guerra, que partiendo de un equilibrio de fuerzas se va a ir resolviendo en favor de los sublevados. A principios de 1937 los nacionales avanzan y conquistan Málaga. El norte, Vizcaya, Santander, Asturias, era de gran interés estratégico al ser una región industrial. Franco, habiendo renunciado a la toma de Madrid, inicia la ofensiva del norte y acabará ocupando la cornisa cantábrica. Mundialmente conocido será el episodio en el que los bombarderos alemanes de la Alemania nazi, la conocida como la Legión Cóndor, atacaron la ciudad de Guernica. Pablo Picasso dedicó a Guernica un cuadro que se expuso en París, tratando de mostrar los horrores de la guerra e intentar atraer la simpatía del público hacia la causa republicana. En mayo de 1937, después de graves enfrentamientos armados en Barcelona entre anarquistas y comunistas, Largo Caballero dimite como jefe del gobierno. Las diferencias en el bando republicano se dirimen entre quienes quieren anteponer la revolución a la guerra, como son los anarquistas, y quienes buscan el triunfo militar por encima de todo, como los comunistas. El presidente de la República, Manuel Azaña, nombra a Juan Negrín presidente de gobierno. Negrín reforzó sus poderes e impulsó una nueva y gran ofensiva. Para aligerar la presión sobre el norte, en verano de 1937 abre los frentes de Brunete y Belchite. A finales del 37 el gobierno republicano se traslada de Valencia a Barcelona e inicia la campaña de Teruel a fin de evitar el ataque definitivo de los franquistas sobre Madrid. Fracasa. Tras la pérdida de Teruel por las tropas republicanas en febrero de 1938, los ejércitos de Franco lanzaron una ofensiva en Aragón que arrasó las defensas republicanas. Los nacionales penetran en Cataluña y toman Lérida, donde encuentran una fuerte resistencia republicana. En abril llegaron a las playas de Vinaroz, separando el territorio republicano que quedaba dividido en dos áreas principales, la de Cataluña y la de Madrid. La tercera fase de la guerra culmina con la descomposición política de la República, por sus propias divisiones internas. Los republicanos, tras un gran éxito inicial, son vencidos en la batalla del Ebro, una de las más sangrientas de toda la guerra, una batalla que preparaba el camino para la caída de Cataluña. El gobierno de Negrín intentó resistir todo lo posible, a fin de vincular la guerra española a una más que probable guerra mundial. Con la presión que ejercía la aviación nacional y caída Tarragona, la resistencia republicana se hunde. El general Yagüe entra en Barcelona, entonces sede del gobierno, en enero de 1939 y sin apenas resistencia. Miles de republicanos, militares y civiles se exilian en Francia, entre ellos el poeta Antonio Machado, que viejo y enfermo fallecerá en Coyur el 22 de febrero. El 27 de febrero, el gobierno de Franco es reconocido por Francia e Inglaterra, lo que provoca la dimisión de Manuel Azaña como presidente de la República. El 28 de marzo fue ocupada Madrid. El 1 de abril de 1939, Franco firma el último parte de guerra. La terrible guerra civil española había finalizado, dando paso a la larga dictadura de Francisco Franco, que duraría hasta el año 1975. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unirse. Haciéndote miembro del canal obtendrás insignias y emojis personalizados. También garantizarás la viabilidad económica del canal. Haremos directos privados exclusivos. Verás los vídeos antes que nadie y podrás elegir qué vídeos quieres que hagamos. Es una aportación mensual que puedes pagar vía PayPal o con tarjeta de crédito. Para finalizar, le das a comprar y ya está. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial.
El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo, y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza, y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple, para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar, mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra. Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el ejército rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o guerra relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno: el bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas, y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler quiere dominar la situación y se ve como claro vencedor, pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Endaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la guerra civil española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga.
Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado por la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos, era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta, y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong, y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas... Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico, y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma, usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway. Un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al canal de Suez, y con ello, el plan de tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión, y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945 el ejército rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. No solo tanques en acción y amenazas de bombas atómicas surcando los cielos. La Guerra Fría fue más que un duelo militar geoestratégico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Supuso igualmente una confrontación ideológica y cultural tras la debacle europea de la Segunda Guerra Mundial. La rivalidad de estas dos superpotencias generó una viciada atmósfera política, por la que millones de ciudadanos del mundo entero serían bombardeados, pero no por proyectiles convencionales, sino por propaganda cultural y política. Esa lluvia propagandística afectó a la prensa, a la literatura, al cine, al cómic, a la música, a los deportes e incluso a la gastronomía. En noviembre de 1989 caería el muro de Berlín. La onda expansiva de aquel terremoto mediático y geopolítico sacudiría los pilares del resto del edificio soviético. En apenas 2 años, la Unión Soviética se desmoronaba como un castillo de naipes. Desmantelado el bloque soviético, la Guerra Fría había terminado. O no del todo. En medio de la euforia, Francis Fukuyama pronosticó el fin de la historia. La economía de mercado y la democracia liberal se extenderían hasta el rincón más recóndito del planeta, sin disputas ideológicas. Pese al tiempo transcurrido, la mayoría de estudios sobre la Guerra Fría explican lo sucedido en clave político-militar. ¿Cuántos tanques, cuántas bombas atómicas, cuántos soldados tenían uno y otro bloque? Son las preguntas habituales. Sin olvidar la importancia de ese enfoque, han ido apareciendo análisis complementarios para esclarecer la otra cara de la Guerra Fría, la ideológica y cultural. Gran parte del conflicto bipolar no se libró en el campo de batalla, sino en las portadas de periódicos y revistas, en las ondas radiofónicas, en las pantallas cinematográficas y de televisión, en las aulas universitarias e incluso en los Juegos Olímpicos. Tanto Washington como Moscú pusieron en marcha numerosas estrategias diplomáticas para convencer a la opinión pública de otros países de que su modelo social y formas de vida eran mejores que las del adversario. Capitalismo versus comunismo. O estás conmigo o contra mí, decían los dirigentes de uno y otro bloque. La competencia por ganar adeptos fue feroz. Veamos cómo empezó todo.
A mediados de julio de 1945, el Departamento de Defensa confirmaba lo que era un rumor. Estados Unidos había conseguido desarrollar armas nucleares. Semanas después, el 6 y 9 de agosto, se producía el Armagedón atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. La justificación militar no era suficiente, máxime porque había indicios de una pronta rendición de los japoneses. Hubo una razón de más peso. La destrucción de estas ciudades niponas servía como aviso a navegantes. Estados Unidos temía el expansionismo de la URSS en Asia Oriental. Quien golpea primero, pega dos veces. Debieron pensar los que ordenaron el bombardeo nuclear desde Washington. La fricción entre soviéticos y estadounidenses aumentaba. Como si de una partida de ajedrez se tratase, cada bloque movía ficha, buscando alianzas con otros países y la ocupación del máximo espacio posible en el tablero geopolítico mundial. Los estadounidenses habían marcado el primer tanto con la bomba atómica. Con juego de espías incluido, Moscú empató la partida nuclear en agosto de 1949, cuando confirmó que había desarrollado sus propias bombas atómicas. No obstante, el recuerdo de la enorme destrucción ocasionada durante la Segunda Guerra Mundial actuó como colchón disuasorio entre estadounidenses y soviéticos. Una posible tercera guerra mundial, y encima con el uso de armas atómicas, supondría el holocausto de la humanidad. De ahí lo de la Guerra Fría, porque tanto los dirigentes soviéticos como los americanos eran conscientes de que una guerra caliente, con lanzamiento recíproco de bombas atómicas, hubiera supuesto la destrucción mutua asegurada. Puesto que ambas superpotencias temían un ataque militar frontal, se retaron de manera indirecta. Y ahí entra en juego la faceta ideológica y cultural del conflicto entre estadounidenses y soviéticos. Si en el frente militar se levantó el pie del acelerador, en el cultural ideológico se echó leña al fuego constantemente. El "y tú más" para criticar al enemigo fue el pan nuestro de cada día. Tras el ataque japonés de Pearl Harbor en diciembre de 1941, se crearon decenas de casas americanas desde las que difundir ante la opinión pública internacional la verdad estadounidense. Por cierto, una de las primeras fue la inaugurada en Madrid en noviembre de 1942. Esos centros, que sirvieron como trincheras simbólicas contra la difusión de la propaganda nazi, actuaron después como barreras frente a la expansión del comunismo, incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial. El matrimonio de conveniencia entre soviéticos y estadounidenses se resquebrajaba a ritmo acelerado. Uno de los primeros retos para la diplomacia estadounidense fue la enseñanza del inglés. Difícilmente se podía atraer hacia el modelo americano a los ciudadanos de otros países si estos no entendían el idioma de Lincoln y Shakespeare. Por lo demás, el francés ganaba la partida como lengua extranjera más estudiada en el mundo, tanto en escuelas e institutos como en las aulas universitarias. Así pues, los diplomáticos de Washington se esforzaron para que se diese más cabida en los planes de estudios de otros países a la enseñanza del inglés. Los soviéticos hicieron exactamente lo mismo para promocionar su lengua y los estudios soviéticos en el extranjero. En ocasiones, los estadounidenses desplegaron ese marketing del inglés en cooperación con fundaciones filantrópicas como la Ford y la Rockefeller Foundation. También se buscó la colaboración de los parientes anglos, aunque a veces saltaran chispas con Londres. Los británicos se resistieron inicialmente, no querían perder el glamour de su lengua imperial, pero la avalancha de películas y canciones Made in USA arrasó con las reticencias de los defensores a ultranza del Queen's English británico. La siguiente meta fue la consolidación de los American Studies en los currículos universitarios de otros países, un conjunto de asignaturas de humanidades y ciencias sociales para enseñar las facetas culturales e históricas menos conocidas de Estados Unidos. Con la promoción de los American Studies en el extranjero, Washington quería acabar con los prejuicios que hablaban de un pueblo estadounidense poderoso militar y económicamente, pero sin alta cultura. En suma, demostrar que el refinamiento cultural estadounidense iba más allá de Hollywood, Elvis Presley o Frank Sinatra. Era una cuestión de prestigio, una baza para ganar influencia en círculos políticos e intelectuales extranjeros, al tiempo que se criticaban las ideas y formas de vida del adversario. Los estereotipos que representaban a Estados Unidos, como ese nuevo rico al que le falta glamour, eran fomentados por los soviéticos, quienes se vanagloriaban de tener una cultura de mayor calidad. Se echaron a pelear simbólicamente a los grandes literatos de uno y otro lado del telón de acero. Fyodor Dostoyevsky versus Mark Twain, León Tolstoy versus John Steinbeck, Anton Chekhov versus Ernest Hemingway. Otro ejemplo más de esa ofensiva ideológica cultural fue la cobertura dada por los estadounidenses a Dr. Zhivago, del escritor ruso Boris Pasternak, ya que mostraba el lado feo del rostro soviético, sus arrugas y contradicciones. Incluso se llevó a la gran pantalla. En el ámbito musical, la Orquesta Sinfónica de Filadelfia compitió con la Tchaikovsky de Moscú. Siguiendo esa lógica de rivalidad, la diplomacia estadounidense colaboró en tours mundiales de sus grandes estrellas musicales. Por ejemplo, tanto el trompetista Louis Armstrong como el director de orquesta de jazz, conocido como Ray del Swing, Benny Goodman, dieron la vuelta al mundo con alguna exhibición en terreno enemigo, en la misma Plaza Roja de Moscú. La porfía entre comunistas y capitalistas también permeó las páginas de cómics, tebeos y novelas de serie B. Los cómics estadounidenses se convirtieron en un arma valiosísima para la propagación de mensajes contrarios a Moscú y favorables a Washington. Exageraciones sobre los malvados comunistas hicieron las delicias de niños y adolescentes del mundo entero. Por ejemplo, se distribuyeron millones de copias de las increíbles hazañas del Captain America, Comic Smasher, es decir, el Capitán América destrozador de comunistas. O Fighting American contra los malvados Poison Ivan, Iván el Venenoso, y Hotsky Trotsky, en referencia al líder comunista. Por su parte, las novelas de vaqueros hicieron furor en el mercado, atrayendo primero a millones de lectores y más tarde espectadores en las recreaciones cinematográficas y televisivas. Pero no solo eso. Uno de los momentos de esa guerra fría ideológica y cultural más recordados se vivió en una cocina. Durante una exhibición celebrada en Moscú en julio de 1959, el vicepresidente americano Nixon y el presidente soviético Khrushchev se enzarzaron en un exaltado debate sobre cuál de los dos sistemas, si el capitalista o el comunista, tenía mejores cocinas y por ende ofrecía una vida más cómoda a sus ciudadanas. Ese mismo año el presidente soviético intentó visitar Disneyland, pero los yanquis maniobraron para impedirlo. Anécdotas que muestran la tensión bipolar que se vivía. Los estadounidenses estaban intranquilos. Castro había llegado al poder unos meses antes, a escasas 100 millas de la costa de Florida. Por si fuera poco, apenas 2 años antes, el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, demostró que la Unión Soviética estaba liderando la carrera espacial. La preocupación estadounidense crecía. La perra Laika y el astronauta Yuri Gagarin fueron los iconos de esa superioridad espacial soviética hasta que Neil Armstrong pisó la Luna en julio de 1969. La disputa por el espacio entre soviéticos y americanos sirvió de inspiración a centenares de cómics. Después, las proezas de Neil Armstrong y sus colegas Buzz Aldrin y Michael Collins fueron convenientemente publicitadas con tours mundiales por las capitales más importantes. En el deporte, más de lo mismo, rivalidad a tope. El ajedrecista Bobby Fischer contra Boris Spassky, las marcas pulverizadas por Sergei Bubka frente a Carl Lewis, que parecía volar más que correr. Las citas olímpicas se convirtieron asimismo en una auténtica locura por ver quién se llevaba el gato al agua con las medallas. La pugna no estuvo exenta de polémicas y acusaciones de dopaje, también de intentos de boicot. En 1980 los estadounidenses no acudieron a los Juegos Olímpicos organizados en Moscú en protesta por la invasión soviética de Afganistán. Sí, allá donde mandaron después al actor Sylvester Stallone como Rambo 3 cinematográfico para arreglar las cosas. Como era previsible, 4 años después los soviéticos pasaron olímpicamente, nunca mejor dicho, de acudir a los Juegos celebrados en Los Ángeles en 1984.
Y así un largo etcétera de desplantes, disputas de ideas y manifestaciones culturales. Los soviéticos lo tuvieron difícil para encontrar versiones propias de Bob Dylan o Marilyn Monroe, pero sí contaron con unos dibujos animados tan entrañables o más que el Pato Donald o Mickey Mouse. El pequeño y cariñoso Cheburaska, acompañado por el alegre Cocodrilo Gena. En la batalla de las mentes y corazones de la ciudadanía mundial, expresión popularizada por el presidente Eisenhower, se cruzaron líneas inimaginables. La sombra de la Central Intelligence Agency, la CIA, fue alargada, como la mano de la KGB soviética. En esa guerra psicológica se hizo uso planificado de propaganda y otras actividades de comunicación, pero no el combate militar directo. Era preciso difundir ideas e información para influir en las actitudes, emociones y comportamientos de ciudadanos extranjeros, de manera que apoyasen la consecución de los objetivos geopolíticos de uno u otro. Los intercambios educativos tuvieron dificultades para no caer en esa espiral de confrontación ideológica. Incluso el prestigioso programa Fulbright se puso en el punto de mira. Por ejemplo, no fue fortuito que la China nacionalista, en guerra contra la comunista de Mao Zedong a finales de los años 40 y apoyada por la Unión Soviética de Stalin, se convirtiera en uno de los países donde primero funcionó dicho programa de intercambios Fulbright. Ambas superpotencias optaron en momentos concretos por prácticas subversivas y golpes bajos al rival. Cualquier cosa con tal de minusvalorar los logros del contrario, incluso sacar sus trapos sucios. Los disturbios raciales en suelo estadounidense eran convenientemente aireados por la diplomacia soviética. Era uno de los talones de Aquiles del archienemigo capitalista. Una imagen del skyline de Nueva York con sangre derramada y el mensaje en ruso, la vergüenza de los Estados Unidos, fue distribuida por los canales informativos soviéticos para denunciar el maltrato a los afroamericanos. Bajo ese prisma hay que entender asimismo la creación en 1960 de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, cuyo objetivo explícito era ofrecer oportunidades educativas a jóvenes de Asia, África e Iberoamérica, especialmente a los procedentes de hogares con escasos recursos. En el fondo se pretendía demostrar que el modelo soviético era supuestamente más integrador y respetuoso con las distintas razas. Tampoco fue casual que dicha universidad se llamase inicialmente Patrice Lumumba University, un mes después del asesinato de ese líder congoleño en un golpe de estado que contó con al menos la aquiescencia de la CIA. Los estadounidenses necesitaban agudizar el ingenio. En los 70 y 80 fue el rock, el jazz o el cine estadounidense el que embelesó a millones de espectadores y consumidores. La película Rocky IV es un buen ejemplo de la mencionada guerra fría cultural y ideológica y cómo afectó a cómics, films, canciones, etc. El tráiler arranca con el himno comunista de fondo e imágenes intercaladas de Lenin y Marx. A continuación, un boxeador soviético, Iván Drago, con la cara desencajada de maldad, golpea sin piedad a un boxeador negro, Apollo Creed, que es muy amigo de Rocky, el protagonista. Este último acabará enfrentándose al insensible púgil ruso. Aunque a veces los actores, cineastas o cantantes estadounidenses eran los emblemas de la protesta contra Estados Unidos, la guerra de Vietnam dejó un reguero de pelis y canciones pacifistas y antiamericanas, amén de jóvenes contestatarios encarcelados o golpeados por la policía. En esa aparente contradicción residía gran parte del encanto del país americano, porque en el otro lado del telón de acero las protestas solían recibir represalias más duras. En ese sentido, se menciona frecuentemente la aparente paradoja de millones de jóvenes que se manifestaban contra el odiado imperio yanqui por la mañana, pero no faltaban a la sesión de cine estadounidense por la noche con su lata de Coca-Cola o Pepsi en una mano y la hamburguesa de McDonald's en la otra. En 1989 el muro de Berlín no fue destruido por un tanque estadounidense ni un bombardeo aéreo ordenado desde Washington, sino que fue más bien la voluntad de millones de ciudadanos de la Alemania del Este de acabar con el telón de acero para pasar al otro lado, para vivir y consumir como sus compatriotas de la Alemania occidental, en definitiva, para librarse del régimen comunista. Aunque para otros miles de ciudadanos la nostalgia del pasado fuese una pesada carga, como nos recordaría en el 2003 la maravillosa película Goodbye Lenin. Pero la realidad es que los Estados Unidos habían ganado la Guerra Fría. Las colas de moscovitas para entrar en el primer McDonald's abierto en la capital rusa en 1990, poco después de la caída del muro, son muy elocuentes. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos trae un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Ingra y Javier Rubio Donce. Está editado por la Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica. La Guerra del Vietnam fue un conflicto bélico librado durante la Guerra Fría, de 1955 a 1975, entre la República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte, respaldada por China y la Unión Soviética, contra la República de Vietnam, Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros países aliados. Este conflicto representa la mayor derrota militar de la historia estadounidense, creando un profundo trauma que todavía perdura, el llamado Síndrome de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, la colonia francesa de Indochina, compuesta por los actuales Vietnam, Camboya y Laos, fue ocupada por el Imperio Nipón hasta su derrota final en 1945. La guerra evidenció que los europeos y en particular los franceses no eran invencibles. Esto provocó una ola de movimientos de liberación en las antiguas colonias europeas de Asia y África, incluida Indochina. Por otro lado, el nuevo orden bipolar surgido en la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, junto con sus respectivos aliados, se disputaban el liderazgo mundial, provocaría el aumento de las intervenciones militares de ambos bandos con el fin de expandir sus esferas de influencia. Francia trató de mantener su estatus colonial en Indochina tras la rendición de Japón. Sin embargo, el dirigente Ho Chi Minh, al mando de un grupo de fuerzas comunistas y nacionalistas llamado Viet Minh, había declarado la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Tras el fracaso de las negociaciones entre Francia y Ho Chi Minh, la Armada francesa bombardeó la ciudad de Haiphong, dando comienzo a la Guerra de Indochina, de 1946 a 1954. Tras una larga guerra, el ejército colonial francés salió derrotado en la batalla de Dien Bien Phu, en mayo de 1954. Posteriormente, tuvo lugar la Conferencia de Ginebra entre abril y julio del mismo año. En dicha conferencia, se acordó la independencia de Laos y Camboya. El tema de Vietnam resultaba más complicado. Finalmente, se decidió la partición de Vietnam en dos estados divididos por el paralelo 17. Vietnam del Norte, de corte comunista con capital en Hanoi, y Vietnam del Sur, de corte capitalista con capital en Saigón. Y además, se acordó en ambos estados un referéndum para 1956 con el fin de aprobar su reunificación o su separación definitiva. Pero antes de ese referéndum, Vietnam del Sur, en 1955, eligió su modelo de estado. Tras unas elecciones con resultado algo sospechoso, optó por ser una república con Ngo Dinh Diem al frente, quien dirigió la República de Vietnam, convirtiéndolo
convirtiéndolo en un estado autoritario. Lo hizo junto a su hermano menor, Ngo Dinh Nu, y su mujer Tran Le Xuan. Tanto los dirigentes de Saigón como de la administración del presidente estadounidense Eisenhower eran reticentes a las elecciones de reunificación programadas en la conferencia de Ginebra. Por miedo a un fraude electoral en el norte comunista, el referéndum acordado no se celebraría. Muy pronto, el gobierno de Ngo Dinh Diem se hizo extremadamente impopular por la enorme corrupción y la escasa identidad de Vietnam del Sur como país. Los problemas de la conferencia de Ginebra empezaron a ser palpables, y es que las divisiones artificiales hechas con escuadra de cartabón casi siempre son un desastre. ¿Por qué? Porque Vietnam del Sur estaba plagado de comunistas, que se organizaron creando un movimiento de resistencia llamado Frente Nacional de Liberación de Vietnam, FNLV, también conocido como Viet Cong, que operaba como una quinta columna. Este movimiento recibiría ayuda en forma de suministros y armas por parte del gobierno comunista de Vietnam del Norte, con el fin de combatir al gobierno de Vietnam del Sur, que en la práctica era un estado títere de los Estados Unidos. La guerra entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte empezó el 1 de noviembre de 1955, con pequeños enfrentamientos armados, pero no es hasta 1959 cuando antiguos miembros del Viet Minh, junto con monjes budistas, campesinos y otros grupos, comienzan a estructurar el Viet Cong con el firme objetivo de derrocar al gobierno de Ngo Dinh Diem y reunificar todo el país. Su táctica fue la guerra de guerrillas, la cual les había granjeado numerosos éxitos contra el ejército colonial francés. El gobierno de Vietnam del Norte empezó a mandar suministros al Viet Cong por mar y por la ruta Ho Chi Minh, un conjunto de senderos y caminos que partían desde Vietnam del Norte hacia Vietnam del Sur, pasando por los países vecinos Laos y Camboya. En el otro lado, el ejército de Vietnam del Sur se comportaba de manera indisciplinada debido a la ineptitud y corrupción de sus oficiales. En noviembre de 1963, el dirigente Ngo Dinh Diem y su hermano fueron asesinados en un golpe de estado llevado a cabo por el jefe del Estado Mayor del Ejército Survietnamita, Duong Van Minh. Después de este acontecimiento, se fueron sucediendo gobiernos muy inestables en Vietnam del Sur. A partir de 1964, el ejército de Vietnam del Norte empezó a tomar ventaja en el conflicto. Este ejército contaría además con la ayuda de la Unión Soviética y de la República Popular China, que les proporcionaron entrenamiento y armamento moderno. Para el dirigente comunista Ho Chi Minh, la reunificación se llevaría a cabo tarde o temprano. Si no era a través de un referéndum, sería a través de la lucha armada. A los estadounidenses les preocupaba que si Vietnam del Sur caía en manos de los comunistas del norte, el resto de Asia les seguiría en un efecto dominó. Había que buscar la manera de entrar en la guerra de manera frontal. Sucedió en 1964 tras el incidente del Golfo de Tonkin. Un 2 de agosto de 1964, el navío de guerra estadounidense USS Maddox tuvo un encontronazo con 3 patrullas norvietnamitas a 28 millas de Vietnam del Norte, sin ocasionar bajas estadounidenses. 2 días después, la operación de bandera falsa entre barcos de Vietnam del Norte y de Estados Unidos fue el pretexto del presidente Lyndon B. Johnson para entrar en el conflicto de Vietnam. Se simuló un ataque procedente de la marina norvietnamita para favorecer un casus belli que justificaría entrar de pleno en la guerra. El 7 de agosto de 1964, el presidente Johnson consiguió del Congreso de Estados Unidos la resolución del Golfo de Tonkin, que le facultaba para la realización de cualquier intervención militar contra la República Democrática de Vietnam. En marzo de 1965 se llevó a cabo la operación Rolling Thunder, un bombardeo masivo con el objetivo de destruir las comunicaciones y la industria de Vietnam del Norte para evitar el envío de suministros al Viet Cong. También tendría lugar el primer desembarco de marines estadounidenses en la base de Da Nang, que se unieron a los asesores ya existentes en Vietnam del Sur. A su vez, el presidente Johnson inició la llamada campaña Más Banderas, una iniciativa para atraer a todos sus aliados en su lucha contra el enemigo. 6 países enviaron soldados, material bélico y suministros, mientras que una treintena de países aliados de Estados Unidos prestaron apoyo logístico. Unos meses más tarde, el ejército yanqui llevó la operación Starlight, logrando arrinconar al Viet Cong. A su vez, se enfrentarían por primera vez el ejército de Vietnam del Norte en el valle de Ia Drang. Estos éxitos sirvieron al general William Westmoreland, comandante en jefe de las operaciones militares estadounidenses, para solicitar el mantenimiento de la operación Rolling Thunder y para el uso del helicóptero como arma de guerra, aumentando así en las acciones de las fuerzas especiales con el objetivo de atacar al enemigo en su propio territorio. Para finales de 1965, ya existían más de 100.000 efectivos militares disponibles en Vietnam. En el primer año de guerra, Estados Unidos dominó el campo de batalla, gracias a su potencia de fuego y al uso del helicóptero, lo que les hizo pensar erróneamente en una victoria rápida contra Vietnam del Norte. Estados Unidos llevó a cabo la operación Market Time para reforzar la marina de Vietnam del Sur. A su vez, se decidió emplear el agente naranja para destruir la cubierta vegetal que ayudaba a proteger las posiciones desde las cuales atacaba el enemigo. A pesar de estas tácticas, en 1966 el número de victorias se había reducido y las bajas estadounidenses habían aumentado considerablemente. El general Westmoreland solicitó el envío de más soldados y el empleo masivo de la artillería y la aviación mediante el empleo de los bombarderos B-52. Vietnam del Sur consiguió recuperar algo de territorio. Como respuesta, el ejército norvietnamita empezó a utilizar el elemento sorpresa a través de emboscadas guerrilleras contra el ejército estadounidense, evitando los enfrentamientos en campo abierto. También realizó la construcción de túneles con el fin de ocultarse fácilmente. La ruta Ho Chi Minh fue clave para asegurar los suministros al Viet Cong, la cual fue ampliada y reforzada a pesar de los múltiples esfuerzos de Estados Unidos por destruirla. Todas estas acciones terminaron por dañar la moral estadounidense. Las palabras de Ho Chi Minh acabarían resultando proféticas. Por cada 10 de los nuestros que matéis, nosotros mataremos a uno de los vuestros, y al final, vosotros os cansaréis antes. El 21 de enero de 1968 se produjo el sitio de la base aérea de Khe Sanh por parte de fuerzas del ejército de Vietnam del Norte y del Viet Cong. Dicha base permaneció sitiada durante 77 días, dando lugar a una de las batallas más sangrientas de la guerra. El general William Westmoreland decidió emplear todos los recursos que fueron necesarios para mantener dicha base. No obstante, se abandonaría la base ante la desastrosa situación en la que se hallaba. A finales de enero de 1968, mientras se celebraba el Año Nuevo vietnamita, tuvo lugar la ofensiva del Tet, uno de los episodios más simbólicos de la guerra. El ejército de Vietnam del Norte y el Viet Cong llevaron a cabo esta larga y brutal ofensiva. Fueron atacadas 38 de las 52 capitales provinciales de Vietnam del Sur, y su capital, Saigón, estuvo en estado de sitio. Hasta la misma embajada estadounidense fue asaltada por un grupo de combatientes. A partir de ese momento, la moral estadounidense cayó en picado, ya que el ataque les pilló totalmente desprevenidos. Poco después, el poder aéreo estadounidense permitió recuperar el territorio perdido, aunque para entonces, muchos militares ya eran conscientes de la imposibilidad de ganar la guerra de forma rápida. Por otro lado, en 1969 se hizo pública la brutal masacre del pueblo de My Lai, acontecida en marzo de 1968. Este y otros muchos excesos originarían un fuerte sentimiento de rechazo y la pérdida del apoyo de la opinión pública. Los estadounidenses se preguntaban, ¿qué hacemos en Vietnam? Tras la ofensiva del Tet, el presidente Johnson sabía que la opinión pública estaba en su contra y optó por no presentarse a la reelección. En aquel momento, existían unos 500.000 soldados estadounidenses en Vietnam. Un cambio de estrategia se hacía necesario. El proceso de vietnamización defendido por el analista Henry Kissinger tenía como objetivo fortalecer al ejército de Vietnam del Sur, es decir, que fuesen los propios vietnamitas del sur los que defendiesen su propia tierra y pusiesen los muertos. En enero de 1969, Richard Nixon tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Nixon pretendía una retirada progresiva de las tropas, mantener el apoyo financiero y armamentístico a Vietnam del Sur, negociar una paz honrosa con Vietnam del Norte, además de no extender el bombardeo a otros países. Sin embargo, en marzo de 1969, se llevaron a cabo bombardeos sobre Laos y Camboya mediante la llamada Operación Menú. Estos dos países eran claves para el mantenimiento de la ruta Ho Chi Minh, y en mayo se produjo la batalla de la colina de la hamburguesa, una carnicería donde Estados Unidos consiguió una victoria pírrica.
A Nixon no le quedó más remedio que anunciar la primera retirada de tropas de Vietnam del Sur. En 1970, el ejército survietnamita llevó a cabo acciones en Camboya y al año siguiente se puso en marcha la operación Lanson 719 en Laos para intentar cortar la ruta de Ho Chi Minh. Sin embargo, la determinación del ejército comunista norvietnamita al mando del general Vo Nguyen Giap se mantuvo implacable. Entre marzo y octubre de 1972, el ejército norvietnamita lanzó la ofensiva de Pascua, un gran ataque con el fin de desgastar al enemigo survietnamita y recuperar territorio. Como respuesta, Nixon decidió emplear la operación Linebacker, un bombardeo masivo con el objetivo de minar puertos, destruir vías férreas, instalaciones petrolíferas, aeródromos y muelles a lo largo de todo Vietnam del Norte. Seguidamente se llevó otra campaña de bombardeo de esfuerzo máximo, la operación Linebacker 2. Estas campañas no alteraron el curso de la guerra, pero lograrían forzar las negociaciones de paz con Vietnam del Norte. Finalmente, el 27 de enero de 1973, los signatarios de Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Estados Unidos y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, Vietcong, firmaron los acuerdos de paz de París. Estos acuerdos incluían la implantación de un alto al fuego, retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam en 60 días, el intercambio de prisioneros, la celebración de elecciones en Vietnam del Sur y el desminado de los puertos del norte. Estados Unidos cumplió su parte y el 29 de marzo de 1973, los últimos soldados estadounidenses abandonaron Vietnam. Pero la guerra no acabó ahí. Tras la retirada de Estados Unidos, Vietnam del Sur se encontró solo en su lucha contra Vietnam del Norte. Hanoi se preparó para asestar el golpe final. El ejército de Vietnam del Norte lanzó su ataque mediante la ofensiva de primavera, que finalizó en abril de 1975. El día 30 de abril de 1975, el ejército norvietnamita tomaba la ciudad de Saigón, poniendo fin al estado de Vietnam del Sur. La larga guerra había terminado. La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más importantes de la Guerra Fría, dados sus casi 20 años de duración y el gran despliegue de fuerzas y armamento empleado por ambos bandos, siendo una de las guerras más sangrientas de la historia. La victoria del ejército de Vietnam del Norte traería consigo la reunificación final del país en 1976. Durante el conflicto de Vietnam, Estados Unidos sufrió 58.000 muertos, más de 300.000 heridos, 2.000 desaparecidos, así como miles de mutilados y adictos a las drogas con serios problemas de adaptación a la vida civil. El ejército de Vietnam del Sur tuvo 250.000 muertos y 1.170.000 heridos. La cobertura mediática en torno a la guerra de Vietnam lo convirtió en el primer conflicto televisado de la historia. El papel de los medios de comunicación fue clave en la creciente sensibilización de la opinión pública hacia la intervención militar estadounidense. El rechazo a una guerra innecesaria e injusta se extendió dentro y fuera de Estados Unidos, favoreciendo la extensión del movimiento hippie con sus ideales de pacifismo y amor libre. Por otro lado, la derrota militar dejó en gran parte de la población la vergüenza del vencido, condenando a la sociedad americana a una etapa traumática marcada por el pesimismo y el cinismo. El triunfal ejército de Vietnam del Norte, junto con las fuerzas del Vietcong, tendrían 1.100.000 muertos y 600.000 heridos en sus filas. A su vez, murieron más de 2 millones de civiles vietnamitas durante el conflicto. Tras la guerra, el medio ambiente vietnamita quedó profundamente dañado por el uso intensivo por parte del ejército estadounidense de defoliantes como el agente naranja y de combustibles inflamables como el napalm. Esto provocaría cuantiosos daños en la agricultura, así como innumerables casos de abortos y malformaciones congénitas, problemas respiratorios o cáncer en la población vietnamita. Tras la caída de Saigón, el movimiento comunista Pathet Lao, junto con el apoyo de la Unión Soviética y del ejército norvietnamita, derrocó al gobierno monárquico en Laos, estableciendo la República Democrática Popular Lao en 1975. Durante la guerra de Vietnam, Laos fue duramente bombardeada por Estados Unidos, siendo arrojadas 2 millones de toneladas de bombas, muriendo alrededor de 200.000 personas. La victoria comunista en Vietnam fue aprovechada en Camboya por los Khmeres Rojos para hacerse con el control de Phnom Penh el 17 de abril de 1975. El régimen de terror instaurado por Pol Pot hasta 1979, conocido como la Kampuchea Democrática, provocó la muerte de entre 1,6 y 3 millones de personas, alrededor de un tercio de la población, en lo que es conocido como el genocidio camboyano. La guerra de Vietnam se acabó convirtiendo en un mito, siendo llevada al fin en multitud de ocasiones. Apocalypse Now, Platoon, Nacido el 4 de julio, La chaqueta metálica, El cielo y la tierra, The Deer Hunter, etc. Y dejando una huella imborrable en la memoria de la humanidad, como recuerdo de las atrocidades que puede llegar a perpetrar el ser humano. La historia de España como nunca te la habían contado. Un libro de Academia Play, el canal de YouTube de historia con mayor número de suscriptores del mundo. Sus seguidores entre todas las redes sociales se cuentan en millones. En este libro de 100 capítulos hay dibujos para dar y tomar, más de 600 ilustraciones a todo color. ¿Siempre se te ha hecho aburrida la historia de España? Pues eso es porque nadie te la ha contado como has debido. La historia de España es apasionante. Un libro perfecto para iniciados y para no tan iniciados. Un libro que desmitifica muchos tópicos de la leyenda negra. Un libro para amar la historia de tu país. Un libro para repasar, para divertirse o para probar la EBAU. Además, algunos capítulos incluyen códigos QR que te llevan a algunos vídeos del canal de Academia Play que amplían la información. ¿A qué esperas para hacerte con la historia de España como nunca te la habían contado? Haz de tu experiencia de aprendizaje algo épico. No es sorpresa que la historia reciente de Afganistán sea una de las más tristes al ser un país que se encuentra sumamente lejos de encontrar la paz y estabilidad. Tampoco es sorpresa que se encuentre en guerra ininterrumpidamente desde 1979 y que el mal de la violencia se haya iniciado por la intervención de la entonces Unión Soviética. ¿Alguna vez te preguntaste cómo empezó este violento periodo desde el cual el pueblo afgano no ha encontrado respiro? Para saberlo, repasemos la guerra afgano-soviética en este video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Como siempre, remontémonos a los antecedentes, y en esta oportunidad sería bueno ponernos en contexto. Afganistán sirvió durante mucho tiempo como un estado colchón entre dos grandes imperios, el británico, asentado en el denominado Raj, conformado por los actuales India, Pakistán y Bangladesh, y el ruso, quien había conquistado a los diversos pueblos túrquicos en Asia Central. Esta especie de guerra fría, a la que se le apodaba como el Gran Juego, acabaría hacia principios del siglo XX, cuando el Reino Unido termina por hacerse con la influencia sobre Afganistán, en ese entonces un emirato. Este país se libera tras la tercera guerra anglo-afgana, la que ocurre mientras se daba la guerra civil en Rusia, de la cual sale victorioso el bando bolchevique. El nuevo vecino de Afganistán, la Unión Soviética, sería el primero en reconocer la independencia y soberanía del país, el cual se convierte en un reino en 1926. Adelantándonos a la década de 1950, llega al poder Mohammed Daoud Khan en calidad de primer ministro, quien inicia un acercamiento a la URSS. En 1955 se firma un acuerdo sobre el libre tránsito de comercio, lo que estrechó las relaciones entre ambos países. En 1963, el entonces rey Mohammed Zahir Shah expulsa al ministro prosoviético y asume personalmente el gobierno, mejorando las relaciones con la vecina Pakistán. No obstante, 10 años después, Daoud regresa para impulsar un golpe de estado en el que la monarquía queda abolida y asume en el cargo de primer presidente de la ahora República de Afganistán.
Con su nuevo mandato, Daoud se acercaría a Irán y a las naciones árabes, desvinculándose progresivamente de la URSS. En 1968, un importante dirigente del Partido Comunista de Afganistán es asesinado por el gobierno. Esto conlleva a que estalle la Revolución de Saúd, en la que varios líderes comunistas como Nur Mohammad Taraki y Jaisullah Amin derrocan al gobierno de Daoud. Se funda así la República Democrática de Afganistán, considerado como un estado satélite de la Unión Soviética bajo un régimen comunista. Taraki sería el primero en tomar el poder y sus primeras medidas serían las de implantar una reforma agraria, separar la religión del Estado e incluso promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, los problemas resurgirían por pugnas por el poder entre el presidente Taraki y el otro líder de la revolución, Amin. Las tensiones estallan cuando a su retorno de una visita en Cuba en septiembre de 1979, Taraki encara a su antiguo aliado al punto de llegar a un tiroteo entre sus respectivos guardaespaldas. Al término de la jornada, Taraki es capturado y ejecutado por partidarios de Amin, quien toma el poder. Su primera medida es la de mostrar un acercamiento a Pakistán y a Estados Unidos, cosa que no fue aceptada por la Unión Soviética, quien además tenía una mayor afinidad con Taraki. Es así que la gran potencia comunista emprende la intervención en Afganistán mediante la Operación Tormenta 333. Esta consistió en el ingreso de tropas especiales soviéticas que perpetraron el asesinato de Amin y a sus guardias de élite en Kabul, justificando esta intervención por un tratado de cooperación firmado de Taraki y Leonid Brezhnev. Acto seguido, entran alrededor de 100.000 soldados y 1.800 tanques en territorio afgano, según ellos, para resguardar la paz. Y es aquí en donde conviene mencionar el fraccionamiento de la sociedad afgana. Muchos de ellos vieron esta intervención como una verdadera amenaza para su fe, pues recordemos que el comunismo tiene una esencia atea y religiosa, lo que se contrapone con la fortísima identidad musulmana del país. Surgen así grupos más y menos radicales que en conjunto tuvieron una denominación en común: los muyahidines. Algunas de las tantas facciones de la rama sunita fueron el Jamiat-e-Islami, el Ittehad-e-Islami o el Maktab-al-Hadamat, liderado por ese señor al que de cariño le apodamos Betty. En la rama chiita lucharon el Hezbollah afgano y el Harakat-e-Islami. Estos rebeldes fueron asimismo apoyados por diversos países que consideraron la intervención soviética como ilegítima, tales como Pakistán, Arabia Saudita, Israel, Reino Unido y, por supuesto, Estados Unidos. En una primera instancia, los estadounidenses aportaron a los muyahidines con armamento obsoleto de la Primera Guerra Mundial para evitar sospechas. No obstante, al ver el avance soviético, les proporciona material más moderno vía la aliada Pakistán, especialmente durante el gobierno de Ronald Reagan, llegándose a autorizar un monto de 15.000 millones de dólares. Además de esto, los soviéticos ya de por sí tenían un complicado panorama debido a los constantes lanzamientos, incluso de la población civil, contraria al establecimiento de un régimen ateo y con ideas tan revolucionarias como la igualdad de género. Es por esto que las fuerzas de la URSS se dedican a atacar a las principales ciudades y vías de comunicación para tener el control del territorio. Los muyahidines, por su parte, comienzan una resistencia en forma de guerra de guerrillas. Esta se intensificó en la frontera con Pakistán, desde donde los rebeldes recibían armas de sus aliados. Otro frente importante del conflicto fue el valle de Panjshir, el cual era vital para la comunicación entre la capital Kabul y el territorio soviético. Es así que por 5 años se extiende esta guerra de desgaste, que no hizo más que agotar las reservas soviéticas ante un objetivo que, debido al constante apoyo internacional y a la complicada geografía montañosa del país, escenario perfecto para la guerra de guerrillas, se veía cada vez más alejado de completar. En 1985 llega al poder Mikhail Gorbachev, quien era partidario de que esta guerra era un sinsentido. El nuevo líder se empeña entonces en iniciar una transferencia del mando de la guerra al gobierno afgano, además de preparar a sus fuerzas armadas para operar sin ayuda soviética. Las causas de esta decisión se basan en que el ejército soviético estaba entrenado y equipado para una guerra convencional en Europa Central, con un modus operandi inefectivo contra las pequeñas guerrillas dispersas por el país. Sus ataques masivos a aldeas rebeldes tuvieron serios efectos colaterales de muerte de civiles, lo que hizo aumentar el recelo del pueblo afgano contra el gobierno e intervención soviética. Esto, a su vez, causaba un enorme número de deserciones entre las tropas del gobierno afgano, es decir, una tremenda desmotivación e inseguridad sobre la causa de la lucha, algo similar a lo que sucedía con los soldados del ejército de Vietnam del Sur. Al igual que en esta fallida intervención estadounidense, los soviéticos se retiran dejando a un gobierno inestable con un ejército debilitado y que no se encontraba listo para seguir combatiendo contra los rebeldes. Para febrero de 1989, los últimos contingentes soviéticos ya estaban fuera del país, el cual, lejos de encontrar la paz, continuó en una constante lucha que se mantiene hasta la actualidad. Hacia 1986, el país había cambiado su nombre al de República de Afganistán al mando de Mohammad Najibullah, aún con el apoyo diplomático soviético, incluso después de su retirada, y cuyos intentos de negociaciones pacíficas con los mujahidines fueron infructuosos. Durante la subsiguiente guerra civil, el líder es capturado luego de la caída de la URSS, acaecida en 1991. Es así que la República colapsa en favor del Estado Islámico de Afganistán, para dar pase a una nueva guerra, ahora entre las facciones de los mujahidines, de las que salen victoriosos los conocidos talibanes, quienes instauran el Emirato Islámico de Afganistán, Estado bajo el fundamentalista régimen que se ha podido reinstaurar en los recientes acontecimientos de agosto del 2021. Regresando al tema del video, la fase de la intervención soviética en Afganistán fue una durísima manera de comenzar la exhaustiva guerra en el país vigente hasta la actualidad. Se estima que entre 600.000 y 2 millones de personas murieron, muchas de ellas civiles, además de 5 millones de refugiados fuera del país. Como era de esperarse, los crímenes de guerra también estuvieron presentes en el país. Se llegaron a reportar numerosas masacres, torturas, violaciones y asesinatos a civiles, especialmente por parte del Ejército Rojo, razón por la que esto también sirvió como propaganda en contra de la Unión Soviética, en pleno momento de decadencia, la cual se completa en 1991. Esto se ve plasmado en el boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, en los que casi 60 países se negaron a presentarse a raíz del conflicto, incluyendo obviamente a Estados Unidos. Pero no cabe duda de que los más afectados de este triste episodio fue el mismo pueblo afgano, el cual desde ese entonces no ha encontrado descanso y que por las recientes noticias es probable que su precaria situación se mantenga por un buen tiempo más. Desde el mapa de Sebas les mandamos los mejores deseos al pueblo afgano. No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima. Llevamos tiempo asistiendo a una escalada militar por parte de la Federación de Rusia hacia algunos países de su entorno, especialmente Ucrania. Tras décadas de letargo después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, el gigante dormido parece que por fin se ha despertado. ¿Es Putin el nuevo enemigo de Occidente? A finales de 1991 se produjo la disolución de la Unión Soviética en 15 repúblicas independientes. Años atrás había tenido lugar el hundimiento paulatino del bloque del Este con la caída del muro de Berlín como episodio más simbólico. Con el paso de los años, algunos países de la antigua órbita soviética fueron integrándose en la Unión Europea, en la OTAN o en ambas organizaciones internacionales, en contra de lo que se había prometido en un primer momento. Parecía que la Federación de Rusia iba a ejercer un papel secundario en el nuevo orden mundial, con Estados Unidos a la cabeza como única superpotencia. A su vez, la creciente hegemonía de China en su incesante expansión económica hacía presagiar el relevo de Rusia en la esfera internacional.
No obstante, el fatídico atentado del 11 de septiembre de 2001 contra algunos de los mayores símbolos financieros y militares de Estados Unidos dejó en entredicho el papel de la superpotencia norteamericana a la hora de ejercer ese supuesto liderazgo sobre el resto del mundo. Los recientes conflictos ocurridos en Oriente Medio, Irak, Afganistán, como consecuencia de la lucha contra el terrorismo internacional, no han dado todos los frutos que se hubieran deseado. Por otro lado, tras la llegada al poder de Vladimir Putin en Rusia a finales de los años 90, un nuevo poder se ha ido gestando en las entrañas del gran país del este. La pérdida inicial de influencia de Rusia tras el final de la Guerra Fría ha dado un giro radical en los últimos años. En los momentos previos a la disolución de la URSS, el joven Vladimir Putin se encontró en una de las mayores encrucijadas de su vida. En agosto de 1991 tuvo lugar un fallido golpe de Estado contra el gobierno aperturista de Mikhail Gorbachev por parte del núcleo duro del aparato comunista. La pérdida de hegemonía del gigante soviético en Europa del Este había soliviantado a los nostálgicos de la era Brezhnev, la cual se había destacado por su intervención sin cortapisas en los países satélite de la URSS. Por aquella época, Putin era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Alcaldía de San Petersburgo. Como miembro de la KGB, supuestamente estaba bajo las órdenes de Vladimir Kryuchkov, presidente de esta organización y uno de los principales miembros golpistas. Pero Putin supo jugar astutamente sus cartas al darse cuenta de que el golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev no tenía futuro. Por esta razón decidió apostar por Boris Yeltsin, líder de la resistencia contra el levantamiento. El joven Putin fue desempeñando diferentes cargos hasta que en agosto de 1999 se convirtió en primer ministro de Rusia. Después de una etapa caracterizada por la elevada conflictividad social, el auge de las mafias, los oligarcas y la guerra civil de Chechenia, Rusia había entrado en una nueva era de la mano de Putin. Irónicamente, aunque no secundara aquel golpe de Estado de 1991, durante su largo mandato, la añoranza que siempre ha sentido Putin por el poder del antiguo régimen soviético es más que manifiesta, según sus propias declaraciones. Fue un error permitir a las repúblicas dejar la Unión Soviética. Además de lamentarse de los acontecimientos que siguieron a su disolución, el colapso de la Unión Soviética supuso el saqueo de la riqueza de Rusia y dejó en una posición muy difícil al país. En el año 2005 incluso llegó a proclamar que el colapso de la URSS fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. A su vez, las sucesivas ampliaciones de la OTAN hacia el este de Europa hicieron alertar al Kremlin. Los intereses de Putin pasaban por consolidar el poder de Rusia como nueva potencia emergente, pero a la vez heredera de la URSS. En los últimos años ha mostrado un gran interés en lo que concierne a los eventos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, o como se la conoce popularmente en Rusia, la Gran Guerra Patriótica. En 2021 volvería a insistir sobre esta idea. Para mí, la disolución de la URSS, al igual que para la mayoría de los ciudadanos, fue una tragedia. Además, Putin considera a Ucrania y Rusia como un solo pueblo, debido en parte a sus orígenes comunes en la Rus de Kiev, algo que explica sus ansias expansionistas. La primera acción armada de Putin fuera de las fronteras de Rusia la llevó a cabo al comienzo de su gobierno cuando en el año 1999 interviene en Chechenia tratando de restablecer la administración prorrusa. Años después volvería a mostrar la misma cara, concretamente a principios de agosto del año 2008, cuando estalló un conflicto tras la intervención rusa en las regiones prorrusas de Abjasia y Osetia del Sur, localizadas en Georgia. Estas zonas, aunque pertenecían de jure a Georgia, mostraban ciertos anhelos de independencia. La nación caucásica de Georgia había alcanzado su independencia en abril de 1991, antes de la disolución de la Unión Soviética. No obstante, poco tiempo después se vio envuelta en una sangrienta guerra civil que desembocó en la independencia de facto de las regiones de Abjasia y de Osetia del Sur, a pesar de no tener ningún reconocimiento por parte de la comunidad internacional. La guerra volvió a golpear este territorio cuando el ejército de la Federación de Rusia se enfrentó a las tropas georgianas en 2008. La principal motivación para la intervención rusa estaba relacionada con la posibilidad de incorporar a Georgia en la OTAN, a cuya expansión en el este de Europa siempre se había opuesto Putin de forma tajante. Para impedir este ingreso, Rusia reconoció la independencia de las regiones rebeldes de Abjasia y de Osetia del Sur, que sobre el papel seguían perteneciendo a Georgia. Tras la respuesta de la OTAN, a finales de agosto se acordó un alto del fuego, quedando desde entonces como un conflicto postsoviético congelado, similar a los casos de Nagorno-Karabaj o Transnistria. A finales de 2013 tuvo lugar en Ucrania el llamado Euromaidán o Revolución de la Dignidad, una serie de protestas de signo europeísta que ocasionaron la dimisión del presidente prorruso Viktor Yanukovych del Partido de las Regiones. El motivo del descontento popular fue la anterior renuncia de Yanukovych a los acuerdos suscritos con la Unión Europea tras la firme amenaza de Putin. Sin embargo, es de destacar que en aquel momento la nación ucraniana estaba virtualmente dividida entre los ciudadanos que apoyaban una asociación con Rusia, sobre todo en el sur y este, y los que preferían integrarse en la Unión Europea, en el oeste. Dentro de este complejo conflicto geopolítico, en marzo de 2014, Putin anexionó la península de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol a Rusia, efectiva desde 2015, a través de un referéndum ilegal, hecho no reconocido por Estados Unidos ni por la ONU. A pesar de estos desencuentros, Putin nunca renunció a sus pretensiones expansionistas en Ucrania, aunque esto conllevó la expulsión de Rusia del G8, que a partir de entonces pasó a llamarse el G7, y la implantación de sanciones económicas. Pero firme en su particular pulso contra la OTAN y Occidente, Putin no se amedrentó ante estos contratiempos. Además de la anexión de la península de Crimea, la guerra estalló con toda su crudeza en abril de 2014 en la región del Donbass, extremo oriental de Ucrania, de mayoría prorrusa. Las milicias independentistas, con el apoyo tácito de Rusia, se hicieron fuertes en las provincias de Donetsk y Lugansk, logrando desestabilizar la región desde el año 2014. También se organizó otro referéndum legítimo, y tras el resultado, de manera unilateral las dos provincias proclamaron su independencia. El gobierno ucraniano trató de contrarrestar estas acciones mediante el uso de la fuerza contra los líderes de las regiones rebeldes. Uno y otro bando se acusaron mutuamente de ejercer la violencia contra el enemigo en función de sus intereses. Los intentos por llegar a una solución pacífica por parte de la comunidad internacional, por medio del protocolo de Minsk, septiembre de 2014, y el acuerdo de Minsk II, febrero de 2015, fracasaron en reiteradas ocasiones, enquistándose el conflicto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue elegido en 2019 y durante su campaña presidencial dejó claras sus ambiciones europeístas, queriendo meter a Ucrania en la OTAN, previa consulta a los ucranianos. Las tiranteces con Putin no se hicieron esperar. Entre marzo y abril de 2021 tuvo lugar la mayor concentración de tropas rusas en la frontera ucraniana desde la anexión de Crimea, lo que provocó una severa crisis diplomática. Unos 100.000 soldados. El conflicto fue escalando y el 21 de febrero de 2022, en una jugada estratégica, Putin reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, afines al gobierno de Moscú. El ataque ruso, supuestamente para pacificar la zona ucraniana prorrusa, era inminente. Finalmente, el 24 de febrero de 2022, con la complicidad de Bielorrusia, empezó la ofensiva militar relámpago de Putin, no solo en Donetsk y en Lugansk, sino en todo el territorio ucraniano por tierra, mar y aire. Como respuesta, el presidente ucraniano Zelensky se preparó para una resistencia feroz, cerró el espacio aéreo y pidió ayuda a la ONU para tratar de frenar la invasión de Ucrania. Las agresiones de Rusia a Ucrania se han justificado, según las palabras de Vladimir Putin, por proteger a las personas que han sido objeto de hostigamiento y genocidio por parte del régimen de Kiev. Otro de los objetivos, en opinión de Putin, era desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Con el fin de evitar cualquier intervención extranjera, en un mensaje velado a Estados Unidos y a la OTAN, Putin afirmó que nadie debería tener dudas de que un ataque directo a Rusia conducirá a la derrota y tendrá consecuencias nefastas para un agresor potencial.
¿Y cuál fue la respuesta de Occidente? La OTAN, con Estados Unidos al frente, podía ejercer, en teoría, de muro de contención ante las provocaciones de Putin. Sin embargo, la tibieza mostrada por parte de la Unión Europea en otras ocasiones era un claro indicio de debilidad para la Federación Rusa, que lo fiaba todo a una guerra relámpago con pocas bajas que le pusiera a Zelensky. No obstante, las tímicas respuestas iniciales de la Unión Europea no lo fueron tanto conforme avanzaban las horas. No en vano, muchos países, como por ejemplo Alemania, dependen del suministro del gas ruso al haber iniciado la transición ecológica hacia energías más limpias en detrimento de la energía nuclear. Por eso muchos se preguntaron cuál sería la respuesta de Alemania. Los dirigentes europeos actúan de forma colegiada y no tienen capacidad de dictar sanciones con la misma presteza que un autócrata como Putin. Además, se enfrentan cada poco tiempo a corrientes de opinión y encuestas de popularidad, al contrario que el líder ruso, que no ha dudado en encarcelar a sus opositores y organizar campañas de desinformación destinadas a mejorar su percepción o la de sus aliados estratégicos entre la clase media europea, y a desestabilizar a gobiernos o procesos electorales, como los casos del Brexit en Reino Unido, la elección de Donald Trump o la crisis de Cataluña. Putin siempre ha dado mucha importancia al espionaje y a la propaganda. Debido a estas campañas, un número creciente de ciudadanos europeos pone cada vez más en duda las libertades democráticas de sus respectivas naciones. Aún así, tras los compases iniciales, se vio que a Vladimir Putin la jugada no le salió como esperaba. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra ricamente ilustrada, nos trae un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se inciden cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Senga y Javier Rubio Donce. Está editado por la Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.